Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí saludarte como todos los martes aquí en tu programa Encuentro TV. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado en el varón. Y vas a ver que de algún sentido, de manera secundaria, Bioforce es indispensable en el cuidado y, como bien se diría, pues en el buen funcionamiento del varón. Y bueno, para dar inicio a este tema, primeramente me gustaría presentar al invitado que les decía que teníamos, al doctor Ricardo Carranza. Richard, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muy bien. Y bueno, el día de hoy el tema es la importancia del cuidado del varón. Específicamente vamos a hablar por ahí el tema de prostatitis. Pero Richard, me gustaría primeramente llegar a un nivel de conciencia. Cuando hablamos del cuidado del varón, digo, ahorita está muy de moda, hasta por lo del Día del Padre, se aproxima el próximo domingo. Bueno, así como en las fechas, que el Día de la Madre hay una fecha y el Día del Padre ni siquiera lo tenemos en cuenta, a fin de cuentas es una condición social. Y esto tiene mucho que ver con la condición del cuidado del varón, porque pasa exactamente lo mismo, Richard. La verdad es que el varón socialmente y a través de los años no nos cuidamos, pensamos que es una condición más de juventud en los niños o de la mujer, pero el varón, pues, ¿por qué me tendría que cuidar? ¿Por qué tendría que poner atención en mi salud? ¿No es así? Sí, desgraciadamente es lo que se presenta. Sin embargo, bueno, primero saludos a todos los que nos están viendo en la parte de la República. Gracias por estar aquí presentes y estar escuchando, estar pendientes todo nuestro espacio. Y bueno, la realidad es esa, directamente en la parte cultural a la mujer siempre se le ha dado más ese énfasis del cuidado, desde el peinado, del cómo vestir, de que esté limpia. Esta situación es mucho más, el hombre se ha enseñado que es un poco más descuidado en esta parte y hablamos no solamente en las condiciones de higiene, que es muy importante en la parte mental, en la parte emocional. Normalmente, por ejemplo, aunque se debiera estar procurando, por ejemplo, cuando son los niños chiquitos, que se laven bien sus partes, que chequen, que saquen bien el prepucio para verificar que no haya un estrechamiento, eso casi no se revisa, no se toma en cuenta. Por tabús, por situaciones, entonces el varón puede tener problemas que tengamos que hacer una circuncisión ya tardía. Yo como adulto, cuando pudo haberse prevenido por la falta no de cuidado o atención o de aseo, infecciones constantes en la parte de prepucio como consecuencia de esta parte. Pero yo creo sí relevante a través de cultura cómo no le damos importancia. Y lo peor de todo es que cuando el varón crece, ir al médico, por ejemplo, para un varón no es normal. Ir al médico es signo de debilidad porque estoy enfermo, entonces tener problemas de prostatitis, problemas de eyaculación precoz, o sea, es más fácil que el hombre hable con un hombre y entre comillas, cuando tiene problemas de disfunción eréctil, cuando tiene problemas de eyaculación, no es fácil que el hombre platique a otro hombre que tiene este problema, normalmente trata de guardarlo, lo calla, lo guarda y eso origina mucho más complicaciones. Un problema de próstata que pudo haber dado pequeños síntomas, en este caso que no se trató, con las consecuencias hasta sonda Foley, las consecuencias de castración y que originan problemas depresivos solamente por no haberse atendido como decía. Entonces la cultura del varón, normalmente en Latinoamérica, no sé si en otros países ya del norte o en Europa, pero en Latinoamérica, es muy común que el hombre no se atienda en lo general, ni para una diabetes, para una hipertensión. Claro, estamos hablando de problemas pélvicos, pero realmente en general el hombre le cuesta mucho trabajo pedir ayuda o ir a consulta. Así es, ¿no? Y digo ahorita que menciona esto, que el varón tiene poca cultura de cuidado o de prevención. En general, digo, yo creo que en sí toda la sociedad, ¿no? la comunidad no hace un correcto cuidado, pero sí el varón es todavía más específico, porque pues yo preguntaría de los hombres, por ejemplo, que nos están viendo, ¿cuándo fue la última vez que fueron a una consulta? Estamos condicionados a ir porque me siento mal, porque tengo un problema. Y segundo, ahorita que me comenta esto, al varón le pega anímicamente muchísimo más que a la mujer. La mujer lo manifiesta más. Y luego vemos, está en la menopausia,
a la edad y anda de enojona y anda con los achaques y al varón no le pega. Precisamente siguiendo este principio que usted comenta, que el hombre se calla todo, que la mujer, el varón pues guarda un silencio en este sentido, no quiere decir que no lo esté viviendo. Al hombre le pega muchísimo más, inclusive primeramente un estado emocional y segundo una condición física hormonal totalmente determinada. Mire, el día de ayer estamos platicando cómo, por ejemplo, dentro del reino animal, los animalitos, el macho se castra y inclusive lo hacen en muchas culturas para bajar su temperamento, para que sea un animal manso, para que sea un animal atenuado. Y ellos, si tú quieres, no tienen la cultura como nosotros, de esa parte social, pero sí hay todo un eje endocrinológico y un sistema nervioso que impacta y que cambia 100% el comportamiento de un animal. Es más, hay animales que su funcionamiento está determinado exclusivamente cuando está en una condición castrado. Que si ese animal estuviera pues entero o con todas sus condiciones fisiológicas, no serviría para esa función, ¿no? O sea, en el estado, por ejemplo, algunos caballos, algún tipo de ganado, pero fíjese lo importante de condiciones hormonales y nerviosas en equilibrio, te cambian totalmente un comportamiento. Mucho, es real, hablando de esto, yo de repente veo, y cuando me gustan mucho los animales, principalmente los perros, últimamente ya gatos, pero me doy cuenta que hasta por naturaleza la mujer tiende a ser, la hembra tiende a ser más limpia, más ordenada, y tanto en gatos como en perros somos más descuidados. Claro, como seres humanos es lo mismo, el varón tiende ya por naturaleza a ser así. Por eso yo creo que mucho más énfasis en el que estar haciendo los cuidados, si por naturaleza, por genética, ya tenemos ese tipo de situación de estar no poniendo cuidado, no poner atención, debemos hacer ese tipo de programas donde el varón se le enfatice desde chiquito los cuidados que debe estar llevando. Y claro, en la parte práctica, cuando hay una castración, no solamente física, también emocional, el paciente, el varón, cae en una condición depresiva fuerte. Y cuando el varón, yo en lo particular, cuando yo veo, cuando el varón se deprime, ni las manos mete, o sea, se va directo, llega al punto de perderse relativamente. Una persona exitosa, triunfante, con muchos éxitos, cuando se pierde un varón y se deprime, ni las manos mete relativamente. Me ha tocado ver casos después de que son pensionados, y en menos de 5 años, muchos mueren a partir de un proceso de este duelo en ese sentido, pero sí hay que tener mucho cuidado. Así es, Doc. Y bueno, hablando ya meramente, pues qué alteraciones son más comunes en el varón, decíamos en un principio, que vamos a desarrollar, yo creo que la más común de todas, ¿no? Hablando, por ejemplo, una prostatitis, que es a lo que todos los varones pues le tenemos miedo, y hay un gran tabú alrededor de una prostatitis o de las alteraciones físicas que tienen que ver con la próstata, un cáncer de próstata, en fin, todas las alteraciones relacionadas, y cómo hay muchas ideas, inclusive alrededor del miedo de esta condición física, como, Doc, por ejemplo, la más común, que es algo que todos los varones tenemos que padecer, sí, que hay una edad que hasta de broma decimos, ya estás entrando a tal edad, y pues en esa edad es cuando comienza esta condición, y cuando la verdad es que realmente su origen, su prevención y su tratamiento está muy lejos de estas condiciones. Sí, yo en la parte médica se comentaba el mentado chiste, ya llegas a cierta edad donde empieza a ser factible como una mujer un problema de miomatosis, un problema de problemas ováricos y demás. En un varón sería la parte próstata. Claro, no hay un sangrado que sería mucho más tangible en el poder percibir. Claro que la persona va a empezar a notar una disminución en el chorro de su orina, un goteo al final de estar orinando, y ese tipo de circunstancias, aunque el varón sabe que algo no está bien, insisto, no le da la importancia. Este proceso inflamatorio que se va a manifestar en esta zona pélvica, lo único que va a llevar directamente es a una complicación, hasta un estrechamiento total donde la persona no pueda orinar, y entonces sí empiezan a tener mucho más complicaciones. Que muchas veces los sistemas implicados o las condiciones
son muy distintas a la idea que tenemos, ¿no? En el caso de una prostatitis. Sí, por ejemplo, iba a terminar la parte anterior, cuando el varón va se le invita a dar una consulta para dar una revisión, todavía hay el tabú de que me van a hacer un tacto rectal y el tacto rectal pues me va a quitar la hombría y me va a hacer del otro bando, entonces ese tabú muy mexicano, muy latino, pues impide realmente el que una persona de este tipo vaya a consultar. La realidad es que hoy no ocupo hacer un tacto, hay otros estudios de ecografía, exámenes de laboratorio donde yo puedo tener un diagnóstico sin tener esta forma pues de abordamiento. Lo importante es que, claro, que vayas a consulta, te cheques y te verifiques. Los primeros síntomas, te decía, esta parte del chorro más disminuido, la parte del goteo en la parte de tu orina, va a originar también conflictos en la parte de tu relación íntima, en la parte en la fuerza, en la parte de erección, ya que próstata como tal está en el centro, en la parte pélvica. Casualmente alrededor tenemos la parte de colon, y tanto intestino como colon grueso. Desde la parte biofísica, esto es muy importante entender, podríamos checarle desde la parte alopática, que esto es por una infección, por la edad, y que esto va a originar ciertamente por condición de herencia, este tipo de inflamación a cierta edad, que es lo que le debe de pasar a los varones a cierta edad. La realidad es que no es cierto, habrá condiciones tanto mentales, emocionales, que ahorita explicaremos, y físicas, donde principalmente este colon, al inflamarse, al distenderse, lo que originará por convección, por radiación, un proceso de calentamiento, un proceso inflamatorio, que es lo que realmente hablamos de una próstata, que es prostatitis, itis, es un proceso inflamatorio, pero para que haya o exista un proceso inflamatorio, siempre tendrá que haber temperatura, siempre tendrá que haber un exceso de calor, pero no porque haya una infección, sino por este proceso de este colon inflamado distendido, que insisto, por conducción y por radiación, afectará a esta glándula, esta hipertrofia de próstata, inflamando y disminuyendo su flujo como tal. Así es, como Doc, si bueno, damos la perspectiva y la visión biofísica en esta alteración, como bien comenta usted, pues esas itis, estamos hablando automáticamente del grupo de enfermedades que están relacionadas con estados inflamatorios. Y que el problema principal en una prostatitis es la inflamación, es más, en su nombre y en su palabra lo lleva. O sea, que yo si quiero manejar algún tipo de condición, la primera que yo tengo que garantizar es la inflamación. Y en este caso, por el área anatómica donde está situada, la inflamación que más se relaciona es la condición digestiva. O sea, no hay una persona que tenga un problema de prostatitis sin previo tener condiciones inflamatorias abdominales y condiciones digestivas alteradas, sí o sí. En algunos casos nos ha pasado que hay gente que nos comenta, no, yo no tengo condiciones digestivas alteradas. Ahí pueden suceder dos cosas. Una, que no sean conscientes de su condición, o dos, que no sepan qué es lo normal, la condición digestiva alterada. Porque yo puedo tener condición digestiva toda mi vida y para eso es normal, para mí eso es normal, ¿no? Y otra es que yo pierda un nivel de conciencia, que me vaya acostumbrando y después yo diga, bueno, mi condición digestiva no es anormal. Sí, es que, Pedro, la mayoría de la gente creemos que evacuar es lo normal, ya sea un día o 2 días, o en pedacitos, o en churros, o duros, o churrumais, no sé. O sea, el problema es evacuar. Mientras que haga. Mientras que haga. Entonces, desde ahí se queda la idea de que evacuar, yo no tengo problemas digestivos, y cuando estamos hablando realmente de problemas digestivos, cuando está sobrando grueso, duro, seco, que duras 2 o 3 días sin evacuar, ya hay problemas directamente en la parte de constipaciones, evacuaciones en pastosas, en pedacitos, en tiritas, en bolitas, estamos hablando automáticamente de problemas digestivos, pero casualmente y ciertamente la gente no le da importancia a esta forma, con que evacúe se da por bien hecho que hablamos de buenas digestiones. Sin embargo, ante esos antecedentes crónicos, tarde que temprano hay 2 circulaciones que tienen que ver de la mesentérica superior e inferior, que tiene que ver con el drenaje de colon, pero también esta circulación de intestino tendrá que ver con la parte uterina, de próstata. Cuando esto inflama y congestiona, va a disminuir flujos circulatorios, y aunque próstata quisiera desinflamar,
Nosotros no solamente hablamos de un proceso de edema, de congestión, que tiene que ver por flujos, sino también por una que está hinchado, está congestionado. Entonces no solamente se trata de dar un diclofenaco, un antiinflamatorio para quitar esto, se trata de descongestionar, de desinflamar y mejorar flujos, pero mientras que el colon esté inflamado, esté distendido, me bloquea flujos y automáticamente próstata le cuesta mucho descongestionar y claro que se queda en una hipertrofia. Claro, entre más hipertrofiado, más las complicaciones que va a tener la persona. Así es, porque efectivamente estamos relacionados con condiciones de flujo sanguíneo, pero hay que entender desde el trasfondo cómo se crea. Previo a la alteración de flujo, hay aumentos de temperatura. Sí. Y eso es algo que también los varones que tienen esta condición lo pueden detectar muy fácil, una temperatura abdominal, inclusive pélvica, aumentada. Y aquí viene otro punto importante, que si yo puedo detectar estas condiciones y todavía no tener una prostatitis, porque hay datos subclínicos, que si yo estoy viendo procesos inflamatorios, digestivos, alteraciones circulatorias y alteraciones de temperatura, y hablo de una temperatura metabólica, una temperatura dentro de un funcionamiento orgánico, y puedo no tener una prostatitis, pues tengo que empezar a hacer cambios, porque la diferencia solamente es tiempo. Tiempo que mis sistemas estén sometidos ante esas alteraciones, inmediatamente va a debutar una alteración como esta. Pero hay un punto crucial en una prostatitis, hay un sistema que se ve alterado y que es muy importante, que es un sistema hormonal. Sí, recuerden que desde la parte de la biofísica es importante observar al ser humano de forma integral. Entonces, no solamente veremos un problema de próstata, sino los demás sistemas que están también afectados. Claro que ya se afectó un sistema digestivo, cada que se está afectando un sistema circulatorio, cada que se está afectando un sistema reproductivo, pero también, como tú lo mencionas, una parte hormonal. Cuando hay estos testículos, relativamente empieza a haber mucho más calor, más congestión, el varón tendrá a producirme más progesterona. Casualmente, al elevar progesterona, el paciente masculino hará que tenga más autodevaluación, dude de su capacidad, aunque se percibiera antes muy capaz, muy poderoso, muy fuerte, empezará a dudar de su capacidad, empezará a mermar su perspectiva como hombre, y esto hará automáticamente que ya no tome decisiones como antes, dude de sus efectos. Claro, emocionalmente lo lleva a una condición depresiva. Y no solamente ya empieza a caer una depresiva, sino complica ya la situación que ya tenía como base de este proceso inflamatorio, ese problema congestivo. Ahora, aunado con esta parte hormonal, pues complica muchísimo más su desempeño también en la parte de sexualidad, pero si no se hace un alto, claro, el paciente sigue, y aunque está avisándote como si fuera el carrito, está el botoncito, el foquito amarillo que está haciendo aguas, el varón otra vez, aún así muchas veces sigue sin ir a apoyo, mínimo en la parte convencional, pero ojalá fuéramos en la parte clínica a dar un tratamiento para que esto se revirtiera, pero sin embargo este proceso, aunque pudiera ir también a la parte médica, se le da medicamento, insisto, para tratar de mejorar o desinflamar, pero recordar que no solamente está inflamado, está congestionado y no se ha mejorado un flujo, por tanto el paciente no mejorará y terminará en complicaciones que entre lo más fácil de corregir es al paciente lo que se le ofrece es un proceso quirúrgico, y esto en teoría en vez de ayudarle le complica todavía más la existencia, porque te dependerá de primera de sus opciones de ponerle sondas Foley, que de repente no es nada agradable, una sonda Foley, menos estarla colgando con tu bolsa de orina, lo desagradable que es, peor cuando entonces ahora sí hay que depender de esta forma. Así es, y ahorita que nos comenta esa condición, Doc, esa solución de carácter quirúrgico, y que dice que bueno, no quitamos el problema de raíz, si bien en el momento se podría solucionar el problema, pero recordemos que todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo es sistémico y metabólico, o sea, todas las condiciones, inclusive estructuras anatómicas de mi cuerpo, tienen un orden en función en común. Y si yo retiro, por ejemplo, una próstata en este caso, aparte de las condiciones hormonales que vimos, las condiciones digestivas, la condición emotiva, que se me va a ver alterado obviamente,
hay una función clave que es la circulatoria. Recordemos que la próstata es una subestación de bombeo. Entonces, si yo tengo una mala circulación por un estado inflamatorio, que hay una mala circulación, bueno, tengo ahora sí que la solución que en el momento que yo retire esos estados inflamatorios que permitan un correcto flujo sanguíneo, voy a corregir el problema. Pues sí, pero si yo retiro esa porción, pues ya no va a haber, ya no puedo yo volver a tener un correcto flujo sanguíneo. Oye, a mí me quitaron la próstata, ¿quiere decir que yo siempre voy a tener alteraciones circulatorias? No necesariamente, pero sí una persona que no tenga una próstata está condicionado a garantizar una correcta función circulatoria. Bien, entonces es lo mismo que una mujer cuando le quitan su matriz, cuando le quitan su útero, las mismas condiciones. Si tú empiezas a ver, lo primero son alteraciones circulatorias. Siempre, 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 ¿verdad? Y bueno, hablando ahorita de las condiciones hormonales, Doc, como cuando yo entiendo este punto de vista, puedo empezar a ver efectos colaterales, pero muy relacionados. Por ejemplo, en un varón ahorita que nos mencionaba, condiciones hormonales alteradas. Cuando yo tengo esta condición alterada en gónadas, hablando de nuestra parte testicular, voy a empezar a tener problemas de asimilación de minerales claves como son el calcio y el magnesio. Voy a tener un desequilibrio entre actina y miosina y voy a tener un descontrol en tonos musculares. Y es muy común, Doc, ver una persona con problemas de próstata, con problemas articulares, con problemas en todas mis articulaciones, ya sean extremidades, ya sean rodilla, ya sean cadera, ya sean cervicales, y muchas veces no hacemos la relación, Doc. No, esa es la parte convencional alopática donde esto sería pues, la edad, bajo esta edad es un problema articular porque tú subiste a la bicicleta, porque te caíste cuando eras niño y por eso ahora tienes tus problemas articulares. Cuando otra vez es importante recordar que eres sistémico y que todos los sistemas actúan al mismo tiempo. Y así como se afectó tu sistema digestivo, te afectó su sistema circulatorio. Yo utilizo mucho este ejemplo de apretar mi mano. Si a esta próstata no le está entrando suficiente oxigenación, pero también está favoreciendo problemas congestivos, mientras que mis músculos sigan tensos, contracturados o en otros relajados, porque el cuerpo siempre busca compensación, o estarán muy contracturados o están muy relajados, afectará por ende los problemas osteoarticulares, con problemas en rodillas, columna, en zona pélvica, pero siempre afectando también las condiciones osteoculares. Es muy importante que observes, varón, o tú, mujer, que le hagas ver a tu varón que tanto esas piernas chuequitas de charrito, exacto, o hacia afuera, estamos hablando, aunque no esté manifestando físicamente problemas de próstata como tú lo mencionaste, ya va a tener tarde que temprano, más adelante, ese tipo de circunstancias. Ya hay una condición alterada hormonal, ya hay una alteración en la parte fisiológica y esta persona solamente no se trata de darle antiinflamatorios o corticoides en las articulaciones. Aquí ir a origen, corregir gónadas, corregir próstata y corregir digestión para tener mejores resultados. Claro, para ello tenemos que mejorar una muy buena circulación y ahí es donde entra la parte de apoyo y complemento con Bioforce. Exacto, ahí es donde Bioforce nos haría una gran ayuda, porque bueno, estuvimos viendo los ingredientes en el primer bloque y veamos que son ingredientes muy enfocados a subir un sistema inmunológico, a dar energía, a activar un metabolismo en general, pero al activar un metabolismo, a dar energía y a favorecer un movimiento, favorezco un flujo sanguíneo. Y al favorecer un flujo sanguíneo, automáticamente voy a favorecer una desinflamación. Y recordemos que el tema principal en una prostatitis, ¿cuál era? La inflamación. Entonces, por eso en el hombre, en su función sexual y en su función metabólica es clave Bioforce. Pero entender el por qué, ¿no? Entendiendo el por qué, cuál es el mecanismo para, bueno, poder llegar a esto. Y bueno, siguiendo en las condiciones hormonales, Doc, yo les digo a la gente, bueno, pongo la relación de las articulaciones como para ubicar y centrar la atención en esos ejes. Pero le digo, bueno, ya que estás ubicado en la condición hormonal, le digo, te dejo ahí un puntito para que analices. Cuando vemos que una condición hormonal alterada luego va a impactar a una condición totalmente muscular, yo le digo, ahora, de todas las funciones de tu organismo, de tu cuerpo, dime cuál función no está directa o indirectamente relacionada con un tejido muscular, con una fibra muscular. Todo el cuerpo. O sea, si bien no somos una hormona nosotros, pero nuestro buen funcionamiento está totalmente determinado por un eje endocrinológico, por una condición hormonal. Y muchas veces no le damos esta importancia. Hablamos de hormonas y
para empezar lo que decíamos, ¿no? Condición de la mujer. Y segunda, pues es solamente para condiciones de carácter sexual. Funciona y tiene un impacto en todo nuestro funcionamiento. Sí, cuando hablas ciertamente, Pedro, de los minerales básicos, magnesio y calcio ionizados, que es muy importante diferenciar de un calcio y un magnesio no biodisponible, de un calcio y magnesio biodisponible que tenemos con BioGroup, por ejemplo. Lo que facilitamos al organismo es que este funcione como tal, tenga su tono adecuado de acuerdo al sitio donde está. Importante, como decías, que todo el cuerpo tiene músculos. Claro, desde la condición del cómo acomodas tu lente en tus ojos, tiene que ver con la parte muscular, tu intestino cuando se mueve, no solamente yo hablo y de repente muy sarcástica, tú le puedes meter kilos y kilos de fibras y litros y litros de agua para mejorar una digestión, pero si no hay tono muscular, no hay electricidad y para eso requieres calcio, pues no se va a mover y ahí se va a quedar todo como masacote y las obstrucciones, y después se le llamamos empachos y no sé cómo le dice a la gente que tiene que darle su masajito. Sí, pues, pero es una estimulación para que vuelva a reactivarse la parte muscular, entendiendo entonces que si músculos no están funcionando en diferentes partes de tu cuerpo, vamos a creer que tu problema de ceguera, miopía y demás tiene que ver por otra vez porque ya utilizaste demasiado tus ojos, como de repente dice de la gente, los diabéticos, que porque tomó mucho azúcar, ahora se hizo diabético, entonces porque yo a mi corazón latió mucho me va a dar cardiopatía, porque ya vi mucho voy a quedar ciego, entonces no inventen esa forma lógica, no tiene sentido. Lo importante es mejorar flujos, hacer una muy buena prevención, una muy buena educación para que esto tenga mejores resultados. Con todas las condiciones que se alteran en una prostatitis, pero nos cambia mucho el panorama si hacemos conciencia de estos sistemas que se van alterando, porque entonces yo cuando quiero hacer una correcta prevención o cuando yo quiero tratar un problema como estos, tiene que cambiar totalmente mis formas, porque cuando yo quiero hacer una correcta prevención, si yo quiero prevenir este problema, pues lo primero que tengo que evitar entonces sería la condición digestiva. Sí, vamos sentando bien las bases. Un problema de próstata es un acúmulo de signos y síntomas, no es un origen. Sí. Entonces, el problema no es solamente la próstata solamente es un foquito que también se prendió, como se han prendido varios foquitos. El problema es, mientras que no mejoramos una condición digestiva, básicamente, mejoremos la condición de enfriar, de mejorar flujos, de equilibrar la parte hormonal, de mejorar las condiciones relativamente físicas, no solamente bastará con entonces quitar la próstata, como te lo mencionaron, porque los demás problemas seguirán, hormonales, los problemas osteomusculares, las deformidades, el estado de ánimo, todo eso persistirá y casualmente para eso no le dan tratamiento porque van a creer que es parte de una edad, parte de lo que pues, se tiene que vivir y experimentar, cuando todo eso perfectamente pudo haber sido prevenido, llevando una situación tanto en la parte mental, en la parte emocional y claro en la parte física. Yo no solamente daría la parte Bioforce, claro es muy específica para esto, pero si tú manejas un congruencio, un Biocon que trabaja tu parte digestiva, que ayuda a desinflamar, a dar lo mejor, desinflamar, descongestionar, trabajas la parte de BioGroup que mejora flujos, tonifica la circulación, trabajas la parte de BioEN que ayuda a regular la parte hormonal y Biosia que te va a ayudar a estabilizar el sistema nervioso. Claro, estas bases más Bioforce, claro que tendremos efectos muy importantes, no solamente como tratamiento, sino también preventivo. Lo importante es evitar que mutilen a tu cuerpo, hombre, o tu mujer, hacerle entender a tu varón que no hay necesidad de que tengamos que entrar a un proceso quirúrgico, que eso no va a corregir realmente el problema. Lo importante es ir al origen, y realmente origen vamos con todos los demás síntomas, no solamente quitar el problema de próstata como tal, o quitar el problema como sería esto, sino realmente tratar un tema de fondo en ese sentido. Así es, doctor. Sobre todo si yo hago cambios en mis sistemas de manera integral, de manera congruente, voy a evitar el problema del cual se esté hablando y todos los problemas que se pueden dar alrededor. Por ejemplo, en una prostatitis, el problema de disfunción está totalmente relacionado. No hay persona que tenga una inflamación prostática en cualquiera de sus niveles, de sus grados de afección, que no tenga un problema de disfunción eréctil. O sea, en todos 100%. Y si yo hago una solución como las que normalmente nos ofrecen, podré corregir el problema prostático, pero la condición de disfunción siempre va a estar, y ahí es cuando lo relacionamos cuestión de la edad, cuestión de... Si yo tengo alteraciones digestivas, ok, corregiré el problema prostático, pero mi alteración de inflamación digestiva y todos los problemas alrededor que se relacionan, eso va a persistir, y después vamos
a tener un canasto de problemas que vamos a ir aventando y por eso lo relacionamos con la edad. Si yo hago los cambios que Ricardo me acaba de mencionar, mejorar condiciones digestivas, circulatorias, hormonales y nerviosas, clave, y nerviosas, quito el problema de prostatitis, pero también quito los problemas digestivos, pero también quito los problemas circulatorios y también anímica y emocionalmente estoy en un nivel de equilibrio. Importante hablar sistema nervioso, sistema anímico. Un paciente con problema de próstata, muchos dicen que puede ser entre los 40, 50 años cuando se empieza a presentar ese tipo de circunstancias. Pero no es una ley como tal, sino es una forma de pensar. Y te invito a ti, varón, en este caso, a que reflexiones. No mujer, porque de repente ellas tienen otra forma de pensar de acuerdo a esta misma edad cronológica. De hecho, la mujer evoluciona mucho más rápido que nosotros, pero el varón, no es lo mismo como tú piensas a los 7, a los 14, a los 21, cuando empezamos después de esos 40 años, entre los 50, el varón, algo pasa en él inconscientemente que tiene que parar, frenar, dar la vuelta y observar lo que ha hecho en su vida. Si el varón, de acuerdo a lo que él se planteó de chico, sus sueños, sus objetivos y demás, se da cuenta que no llegó o se quedó corto o se perdió realmente sus perspectivas, que se falló o le falló automáticamente va a empezar a entrar en un autoconflicto, una autodevaluación, en ese encabritamiento, esa molestia interna por no haber cumplido sus expectativas, sus sueños, y eso automáticamente lo truena. Si eso ya le hablamos, condiciones digestivas inflamatorias, hablamos después de la complicación gonadal que empieza a originar más depresión, pues claro, el paciente empieza en una debacle y una caída que, insisto, que si no mete las manos, si no pide un apoyo, si no se le da una asesoría, el paciente se empieza a ir, y claro, si este enojo todavía sigue, podemos caer hasta cáncer de próstata, que sería una de las complicaciones mucho más importantes. Claro, ojo, por no trabajar la parte mental y la parte emocional. Importante, claro, varón, es trabajar tu autoestima, trabajar tu certeza, pero siempre acompañado de ayudar a la parte física. Así es. Muchas veces no le damos la importancia a estas condiciones y siempre nos queremos ir sobre la parte digestiva e inflamatoria, que es clave, ¿no? Al fin de cuentas, la alteración física es esta. Pues sí, pero esa condición emotiva, imagínense una persona que está sometida a estas condiciones, que trae todos sus problemas emocionales, y si yo entiendo que gran parte de mi musculatura responde totalmente a un sistema nervioso autónomo, y estoy deprimido, y estoy enojado, y estoy frustrado, y estoy decepcionado, imagínense las tensiones que me van a estar haciendo. Mejor de trabajo, mis hijos me dicen que la edad, no cumplí expectativas, no me diste estudios, etcétera. Claro, el varón, como papá, se siente que no vale nada. Exacto. Pero no todo es malo. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando yo tengo eso y de repente me empiezo a sentir activo, me empiezo a sentir productivo, soy proveedor, me empiezo a sentir valorado y hecho como varón, todo empieza a subir. Claro que es lo importante volver a hacer, volverle a recordar al varón. El problema es que el varón no sea capaz. Hay que volverle a recordar al varón que es capaz, volver a recordar sus triunfos, sus planteamientos, cuando logró, qué hizo, cómo lo hizo. Tiene que valorar sus oportunidades, sus fortalezas, más que empezar a ver sus debilidades, porque el varón lo que empezó a hacer es más ver sus debilidades y dejó de ver sus fortalezas. ¿Qué hay que hacer? Volver a equilibrar esta balanza, claro, el cambio mental emocional, y eso lo hacemos en la parte clínica, lo hacemos en la parte ya de asesoría en lo personal, dando una consulta, y ayudarte realmente a que puedas cambiar esta forma de pensar, entender que tu problema tiene solución, que hay formas de hacerlo evitando un problema quirúrgico, no solamente evitando un problema quirúrgico, sino ayudando a todo el sistema, ayudando a todo tu cuerpo, ayudando al ser humano de forma integral. Así es, y bueno, como conclusión, si yo quiero hacer un tratamiento o hacer una correcta prevención, pues bueno, congruencia como tal, Biocom, Biogroup, Bioen y Bioscia son excelente herramienta de inicio para mejorar las condiciones que hemos venido hablando en estos 4 bloques. Yo adicionaría lo que es Bioforce y lo que es Ganoe para un caso específico prostático. Pero ahora la diferencia es que ahora ya entiendo, ahora ya sé por qué, sé qué busco, sé qué estoy buscando obtener. Doc, un gusto estar con usted, como siempre, y que si no es Bio 4, no es biofísica. nos vemos.